No importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantas con más fuerzas que antes. Esta frase define la vida de Francesco Acerbi. Nacido el 10 de febrero de 1988 en Bizzolo, una pequeña localidad al norte de Italia, en una región de Lombardía. Desde sus primeros pasos, el destino parecía dibujarle un camino de obstáculos. No venía de una familia adinerada, ni de una cantera prestigiosa. No tuvo un apellido que le abriera las puertas. Su fútbol se forjó en los campos duros del interior italiano, donde el talento no bastaba. Había que tener coraje, hambre y sobre todo resiliencia. Como muchos niños italianos, Acerbi soñaba con ser un jugador de fútbol. Lo hacía mientras ayudaba en casa, mientras estudiaba o cuando regresaba sudado del entrenamiento con la camiseta embarrada. Su primer gran paso lo dio en las filas del Pavia, un modesto equipo de la Serie C2. No tenía 20 años y ya enfrentaba marcadores que parecían sentencias. 0-0 en campos olvidados, derrotas que dolían como bofetadas y compañeros que colgaban los botines para trabajar en fábricas. Pero Acerbi nunca se rindió, nunca pasó por su mente rendirse. Entre 2006 y 2010 pasó por clubes pequeños, Pavia, Renate, Spezia, Regina, que sería su primera plataforma seria. En este tiempo acumuló experiencia, partidos y un tipo de sabiduría que no enseñan en las academias. La de la calle, la de los errores. Era un jugador talentoso, sí, pero también era impulsivo, inseguro y, como él mismo ha confesado, inmaduro. Le costaba seguir reglas, a veces perdía el foco y en su vida personal ya empezaban a aparecer las sombras que luego lo perseguirían. Las fiestas, el alcohol, las malas compañías. Tenía todo para ser un gran defensor y sin embargo su cabeza aún no estaba lista. Pero el fútbol a veces ofrece segundas oportunidades y fue así que en 2011 su rendimiento en Regina y luego en el Verona le valió un llamado inesperado. El AC Milan lo quería. El Milan era un gigante herido en aquel 2012. Se despide de una leyenda como Nesta, Gattuso, Inzaghi y buscaba reconstruirse con nuevas caras. Una de ellas fue la de Acerbi. Era una oportunidad soñada, pero el sueño se convirtió en una pesadilla. Francesco jugó apenas 10 partidos. Su nivel fue flojo. Su confianza se desplomó. Cometía errores. Perdía marcas y se sentía pequeño en un equipo demasiado grande. Pero lo más doloroso ocurrió fuera del campo. Ese año falleció su padre, su héroe. La muerte de su padre lo hundió en una depresión profunda. Acerbi dejó de cuidarse, empezó a beber impulsivamente y en sus propias palabras dijo lo siguiente: no lloré, no hablé, no supe cómo lidiar con el dolor. Me refugié en el alcohol, me autodestruí. La carrera parecía alzarse con la camiseta del Milan. Se desplomó como un castillo de naipes y con ella Francesco Acerbi casi desaparece del fútbol profesional. En 2013, luego de una sesión frustrada al Genoa y tras su fichaje por el recién ascendido Sassuolo, le detectaron un tumor testicular. Un jugador que apenas comenzaba a reconstruirse tenía cáncer. Fue operado, los médicos dijeron que lo había removido con éxito. Volvió a entrenar, jugó, pero algo no iba bien. En diciembre de ese año fue sometido a un control antidopaje. El resultado fue impactante, tenía niveles anormales de HCG. Te preguntarás, ¿qué es eso? Es una hormona relacionada con tumores testiculares. El cáncer había regresado. El mundo del fútbol se detuvo y Francesco también. La segunda batalla contra el cáncer fue brutal. No hubo estadio, no hubo balón, solo agujas, hospitales, sudores fríos y llanto silencioso. Acerbi perdió el cabello, el apetito, la fuerza, pero algo que no perdió
fue la fe. En esa oscuridad encontró la luz, cambió su dieta, eliminó el alcohol, se rodeó de verdaderos amigos y reconstruyó su mente. Leía libros, escuchaba música clásica, meditaba, se convirtió en otro hombre. El cáncer me salvó la vida, me hizo entender que el fútbol es importante, pero que la vida lo es aún más. En septiembre de 2014 volvió a jugar un partido profesional, había vencido al cáncer y había renacido como un nuevo ser humano. Durante 5 años, entre 2013 a 2018, Acerbi fue uno de los pilares del Sassuolo. Jugó 157 partidos marcando 11 goles. Se convirtió en uno de los defensores más consistentes en Italia. No se lesionaba, no se ausentaba, era una roca. Llegó a sumar 149 partidos consecutivos como titular. Ni suspensiones, ni molestias, ni gripes. Acerbi era infalible. Pero más allá de lo futbolístico, fue en Sassuolo donde Acerbi se reconstruyó como persona. Se volvió un líder silencioso, un referente en el vestuario y un ejemplo de vida. Muchos jóvenes acudían a él por consejos. Él los escuchaba, les hablaba con el corazón. En 2018 la Lazio pagó por sus servicios. Muchos se preguntaban si ya había alcanzado su techo, pero Acerbi demostró que todavía tenía mucho por dar. Jugó más de 130 partidos, ganó la Copa Italia de 2018-2019, una Supercopa y se convirtió en el eje defensivo del equipo. Su liderazgo y serenidad lo llevaron a consolidarse también en la selección italiana, donde pasó de ser un nombre secundario a uno esencial. Italia llegó a la Euro 2020 como un equipo en reconstrucción, sin estrellas rutilantes. En los octavos de final contra Austria fue el héroe silencioso, salvó un gol en la prórroga y asistió a Chiesa en el tanto que abrió el partido. Italia terminaría campeona de la Eurocopa y Francesco por primera vez en su vida levantó un título internacional. En ese momento pensé en mi padre, en cada hospital, en cada lágrima. Todo valió la pena. En el 2022 fichó por el Inter de Milán. Muchos lo criticaron por su edad, decían que estaba acabado, que ya no era el mismo, pero Francesco una vez más los hizo callar. Se convirtió en un titular indiscutible. Ayudó al equipo a ganar la Serie A 2023-2024 como una defensa sólida y firme. Fue figura en la Champions 2022-2023, donde el Inter llegó a la final ante el Manchester City. Su marcación a Haaland fue tan efectiva que Guardiola lo elogió públicamente. El Inter compró su pase definitivo y Acerbi con 35 años seguía demostrando que la pasión puede más que la edad. Aproximadamente ha jugado 546 partidos, marcando un total de 32 goles a nivel de clubes. En su palmarés tiene la Eurocopa con Italia en el 2020, un título de la Serie A, una Copa Italiana, una Supercopa Italiana y 2 veces finalista de la UEFA Champions League. También fue partícipe de un caso controversial. Era el 17 de marzo de 2024 en un duelo entre el Inter de Milán y el Napoli. En el minuto 59 del partido no será recordado por un gol, ni por una jugada brillante, sino por una acusación que estremeció al fútbol italiano. Juan Jesús, defensor del Napoli, se acercó al árbitro y señalando el parche contra el racismo en su camiseta dijo con firmeza: "Me ha llamado negro y eso no me parece bien". Acusaba a Acerbi, el defensor del Inter, experimentado y respetado, negó haber dicho algo racista. Sé lo que digo, llevo 20 años en esto, de mi boca nunca salieron frases racistas, afirmó ante los medios. La Federación Italiana abrió una investigación, ambos jugadores declararon, pero el 26 de marzo el juez deportivo decidió no sancionar a Acerbi por falta de pruebas concluyentes. La reacción fue inmediata, el Napoli se retiró de las campañas institucionales contra el racismo, calificando el fallo como chocante. Acerbi, aunque no sancionado, fue excluido de la selección italiana para los amistosos en Estados Unidos. El daño ya estaba hecho. El fútbol italiano volvía a quedar bajo la lupa por su lucha, por su inacción contra el racismo. El fútbol se juega con los pies, pero se honra con la boca, porque una palabra puede valer más que 1000 pases. No son palabras de un campeón cualquiera, son heridas que aprendieron a hablar. Francesco Acerbi no solo venció el cáncer, venció al miedo, a la oscuridad. Y sí, estas son algunas de sus frases más impactantes, nacidas del dolor y convertidas en luz. El cáncer me salvó la vida, me obligó a mirarme en el espejo y reconstruirme.
Caminaba por los pasillos del hospital con la bata abierta por la espalda y la mirada perdida. El mundo se había detenido, su mundo se había detenido. Ya no habían gritos de hinchas ni entrenamientos bajo el sol, solo el silencio roto por el sonido de los goteros. La enfermedad no le quitó solo el fútbol, le quitó la ilusión, la rutina y el sentido de control. Pero fue ahí, en medio del dolor físico, donde comenzó a despertar. Observó su reflejo una noche en el baño del hospital, sin pelo, demacrado, vulnerable, pero aún vivo. Por primera vez no se vio como un futbolista, sino como un hombre que podía cambiar. Como lo diría Heráclito, del conflicto nace la armonía. Solo quien ha descendido a lo más profundo de su abismo puede luego construir una cima con sentido. Acerbi renació no a pesar del cáncer, sino gracias a él mismo. Otra frase resaltante de Acerbi es la siguiente: me hundí, me refugié en el alcohol, no lloré por fuera, pero me rompí por dentro. Cuando su padre murió, se sintió huérfano no solo de sangre, sino de propósito. El hombre que lo llevaba al entrenamiento, que lo abrazaba sin decirle palabras, que lo guiaba con silencios y ya no estaba. Pero no lloró, se puso una armadura de acero, fingía fortaleza mientras cada trago era un grito ahogado, una lágrima disuelta en el whisky. El dolor no sanado se convirtió en un autocastigo. El duelo ignorado se convierte en sombra. Muchos hombres no lloran porque les enseñaron que hacerlo es debilidad, pero Francesco demostró que el verdadero valiente es el que se permite sentir. Como alguna vez lo dijo Jung, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Francesco no fue víctima del destino, sino de sus emociones no atendidas, hasta que decidió mirar de frente a su herida. Cuando Francesco alzó la Eurocopa 2020, sus lágrimas eran por algo más profundo que el título. Era una revancha contra el destino, contra la enfermedad, contra el dolor, contra su yo de 2013 que creía que todo estaba perdido. Ese día no solo ganamos un trofeo, ese día le gané a todo lo que me quiso ver muerto. En ese trofeo no había oro, habían cicatrices. Cada victoria personal pesa más que 1000 medallas. A veces ganamos sin que nadie lo vea, otras veces ganamos con todo el mundo mirando y no tienen idea de lo que realmente vencimos. Como lo diría Jean Paul, no importa lo que hicieron de ti, importa lo que tú haces con eso. Acerbi fue esculpido por la tragedia y se convirtió en leyenda. Francesco Acerbi no solo es un futbolista, es un sobreviviente, un hombre que ha conocido la muerte de cerca, el desprecio del público, la autodestrucción, la enfermedad y aún así ha levantado la cabeza. Es la prueba viviente de que la vida no se mide por títulos, sino por lo que uno supera. Su historia nos enseña que todos tenemos días oscuros, que todos podemos caer, pero que también podemos levantarnos una y otra vez. No soy un superhéroe, solo soy un hombre que nunca decidió rendirse. Acerbi ha dado charlas motivacionales, ha hablado en televisión sobre salud mental y ha apoyado a los niños con cáncer, ha inspirado a millones. Su legado va más allá del fútbol. Como lo diría Albert Camus, en medio del invierno, descubrí que había en mí un verano invencible. Ese verano invencible tiene nombre: Francesco Acerbi. El primer gol de Acerbi en la UEFA Champions League llegó cuando él tenía 37 años de edad. Fue el pasado 6 de mayo de 2025, a la edad de 37 años, como antes lo mencioné. Marcó su gol debut, fue en una semifinal de vuelta en el Estadio San Siro, en el que enfrentaron al Barcelona, marcando el 3-3 en el minuto 93 y permitiendo empatar el partido y llevarlo al tiempo extra, y logrando así una nueva clasificación a una final de la UEFA Champions League, para él y para el Inter de Milán. Para ti que llegaste hasta el final, quiero darte las gracias por ver el video completo. Quiero agradecerte también por todo tu apoyo y recordarte que si aún no estás suscrito al canal, lo puedes hacer ahora. Me ayudarías muchísimo a seguir creciendo y trayéndote historias como esta. Sin más que decir, tú y yo nos vemos en el próximo video.